Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 11, versículo 44. Juan 11, 44. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Vamos a leer todos juntos la palabra. Bien, dice así: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Padre, agradezco el momento que nos permite de poder leer tu palabra. Pido que me ayudes a poder darme a entender. Toma control de mi vida. Ayúdeme, Señor, con la habilidad de la expresión. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestros corazones. Señor, que podamos recibir tu palabra con alegría y con gozo. Y que haya disposición en cada uno de nosotros en no solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Te doy la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. En nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Estamos considerando la serie Libérese de las ataduras. Libérese de las ataduras. Cuando Lázaro, hermano, fue vuelto a la vida, aún conservaba su cuerpo atado. Sus ataduras malolientes le recordaban precisamente de dónde había salido, que era de la muerte. De igual forma, nosotros que hemos nacido de nuevo, hermano, traemos en nosotros, enquistada en nuestra alma, nuestra naturaleza pecaminosa o naturaleza vieja, ¿verdad? Que nos recuerda precisamente de dónde el Señor nos ha sacado, de una vida de pecado, que obviamente lo que lleva o lo que trae consigo es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que esa naturaleza pecaminosa enquistada en nuestra alma nos recuerda de donde Dios nos trajo, pero lamentablemente, hermano, aún está dentro de nosotros. Aún está dentro de nosotros. Y aprovecha nuestras debilidades naturales para poder atarnos a patrones de conducta pecaminosa, para que nosotros no podamos disfrutar de la bendición de la vida plena que Cristo nos ha llamado. Ahora, la buena noticia es que Dios desea que la obra sea consumada, completa en nosotros, que podamos disfrutar esa vida abundante, libre de toda atadura. Por eso es que el deseo que expresó con Lázaro cuando dijo desatadle y dejadle ir, es el mismo deseo que tiene Cristo con usted y conmigo. Él no quiere que estemos atados a prácticas pecaminosas, sino que tengamos libertad para bendecir y glorificar a nuestro Señor Jesús. Amén. Hemos estado considerando que la tentación consumada, el gusto que te puede quedar en seguir cayendo en ella, se puede convertir en una atadura, hermano, de la cual te está costando salir, ¿verdad? Así que para no llegar a ese punto que la tentación se convierte en una atadura, ¿por qué mejor no abordar la forma de cómo enfrentar la tentación? Para eso, hermano, estamos considerando el caso de Jesús. Jesús enfrentó la tentación de una forma maravillosa y nos trae a nosotros la dinámica o la forma como poder también enfrentar nuestras propias tentaciones con éxito y no caer en ellas al punto de quedar atado a una práctica pecaminosa. Para ello quiero que vaya a Lucas capítulo 4, por favor, porque ahí tenemos
precisamente la experiencia que tuvo Jesús con las tentaciones. Lucas capítulo 4, por favor. Vamos a entrar ahorita en materia. Lucas 4, 1. Bien. Hoy hablaremos, hermanos, de otro aspecto, el cual está revelado precisamente en ese versículo, de cómo vencer la tentación. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Bien, escuche esto. Antes de que Jesús enfrentara la tentación, la Escritura describe que Jesús tenía dos condiciones espirituales muy importantísimas, que son virtudes que nosotros debemos de tener. Fíjese bien, antes de que Jesús enfrentara la tentación, Él manifestó dos condiciones espirituales que le dieron éxito sobre el tentador. La primera ya la vimos, que es que Jesús dice fue llevado por el Espíritu, que es andar en el Espíritu. El domingo pasado hablamos precisamente de eso. Esa es una condición espiritual muy importante para poder enfrentar al tentador, el poder andar en el Espíritu. No voy a hablar sobre eso porque fue algo que se discutió el domingo pasado. Ahora quiero hablar de la otra condición y la tenemos ahí de entrada en el versículo. Quiero que por favor vuelva a leer ese versículo al inicio. ¿Qué es lo que dice? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo. Esa es la otra condición, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Antes de que Jesús se enfrentara con éxito las tentaciones, repito, Él manifestó una llenura espiritual con la tercera persona de la Trinidad. Él fue lleno del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús en el Jordán había tenido una experiencia espiritual. ¿Qué había pasado en el Jordán, hermano? Dice la Escritura que cuando Él bajó las aguas, sumergió y salió, los cielos se abren. Fíjese qué interesante. Cuando Él abre con su cabeza, ¿verdad?, el agua, los cielos también se abren y la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero la experiencia espiritual fue más allá, porque de presto en esos cielos abiertos Jesús empezó a ver algo que venía volando, y era una paloma que se posó sobre él. La Escritura no dice en dónde se posó, sino que el Espíritu tomó esa figura de paloma para posarse en el cuerpo de Jesús. Esa paloma era una representación del Espíritu Santo. Así que en el bautismo Jesús tuvo una experiencia maravillosa en el Espíritu, hermano. Fíjese bien. Pero Jesús fue más allá de la experiencia espiritual. Vemos que cuando estaba por internarse al desierto y empezar un proceso de tentación, Él no venía con una experiencia, Él ya venía lleno del Espíritu. ¿Me escuchó? Él no venía con una experiencia, Él venía ya lleno del Espíritu Santo. Ya luego vamos a definir cómo logró esa llenura. Pero quiero hablar un poco sobre este aspecto. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos, hermano? Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la experiencia espiritual y no seguimos más adelante.
Debemos de saber, hermanos, que cuando acepto a Cristo sucede uno de los milagros, bueno, el milagro más grande de todos. Nacemos de nuevo. Allí sucede algo en lo espiritual que nosotros no podemos ver carnalmente, pero sucede algo sobrenatural. Usted nace de nuevo. El Señor crea una habitación dentro de usted llamado espíritu humano, que en esa oportunidad estaba apagado, ¿verdad? Inherente con el alma. Estábamos muertos en delitos y pecados, no había vida en nosotros, nuestro espíritu estaba literalmente apagado. Pero cuando nacimos de nuevo, sucede esto. Dios da otra vez hálito, respira una vez más sobre nosotros y nos da vida nueva. Y el espíritu una vez más está activo. Y ahí en el espíritu del hombre activado, ahí es donde Él hace morada. Ahí es donde está el Espíritu Santo juntamente con el espíritu humano conviviendo en el centro, ¿no? En la esencia del ser humano. Y de vez en cuando Dios nos permite tener experiencias sobrenaturales con esa persona llamada Espíritu Santo que ahora vive en nuestro espíritu. Algunos tenemos la experiencia pentecostal. Otros tienen la experiencia de fluir en dones del Espíritu, dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración, pero son experiencias. Y ninguna de ellas tiene nada que ver con la llenura del Espíritu. Usted puede tener experiencias espirituales, usted puede fluir en dones, usted puede ser bautizado en el Espíritu o tener la experiencia pentecostal, pero no estar lleno del Espíritu. Para poder estar lleno del Espíritu, tenemos que, al igual que Jesús, ir avanzando más con el Espíritu Santo. Ya no solamente estar deseosos de tener experiencias con Él, sino de tener algo más fuerte con el Espíritu Santo, que es la llenura. Es una persona llena del Espíritu que va a poder enfrentar la tentación. ¿Me escuchó? Sus dones no lo libran de pecar. Sus experiencias, por muy sobrenaturales que sean, no lo libran de pecar. No le da poder en lo absoluto de hacer eso. Eso solamente lo puede hacer una persona que ha pasado de la experiencia a una relación con el Espíritu, que se llama llenura espiritual. Amén. Mire, hermano, esta es una cosa muy importante para con nosotros, porque la Escritura exhorta al creyente a que busquemos no experiencias, sino llenura. ¿Me escuchó? Gloria a Dios por las experiencias, pero vuelvo al punto: ninguna experiencia cambia. Hay gente que fluye en dones, hay gente que es muy buena, talentosa, pero en pecado. ¿Me escuchó? Hay gente que fluye en ministerios con mucho éxito. Hay gente que tiene dones gloriosos, maravillosos, hasta se resucita muerto, pero en pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna experiencia del Espíritu te puede santificar a ti. Entonces, eso debemos de tenerlo muy en mente. Para poder yo vencer mi naturaleza pecaminosa, yo debo de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Jesús venció? Uno solamente se detiene a decir: bueno, Jesús venció a través del poder de la palabra. Él estaba ayunando. Pero note cómo venía antes de eso. ¿Qué es lo que perdemos de vista? Nosotros solamente nos enfocamos ya en el campo de acción de Él, ¿no? Combatiendo con palabra escrita al enemigo, las tentaciones. Pero antes de eso, Jesús iba a enfrentar a los demonios
lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos exhorta a que debemos de buscar la llenura, porque eso no es algo que se consigue como una experiencia. La experiencia de repente llega, ¿verdad? La llenura no, la llenura es algo que debemos nosotros cultivar. ¿Me escuchó? Eso no viene así por imposición de manos, no. Eso no viene por imposición de manos, eso no viene a través de oraciones, eso no viene a través de servicios de poder espiritual, de impartición de dones. No, eso no viene por impartición. Eso es algo que tú decides ser lleno. Y es un proceso. Efesios 5:18, el apóstol exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras palabras, no se embriaguen ni se llenen con cosas pasajeras, momentáneas de este siglo, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que es un mandato? Que la voluntad de Dios para nuestra vida es que no que tengamos solamente experiencias en el Espíritu, sino que seamos llenos del Espíritu. Y vuelvo a enfatizar, solo una persona llena del Espíritu logrará vencer la tentación, así como lo hizo Cristo. Ahora bien, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Veámoslo en el caso de Jesús. Escuche bien, hermano. El ser lleno del Espíritu, más que una experiencia, es un estilo de vida. La experiencia es eventual, va y viene. La llenura del Espíritu es un estilo de vida que puede ser manifestado las 24 horas del día, los 12 meses del año. Cristo, aquí viene el punto de la llenura. ¿Qué es? Cuando dice Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Que Jesús voluntariamente, fíjese bien, le cedió su voluntad a aquel que se posó sobre él en esta experiencia de su bautismo. Vino Jesús y dijo: qué maravillosa esta experiencia, pero ahora que tú ya estás conmigo, Espíritu Santo, quiero rendir mi vida a ti. Quiero cederte mi voluntad y hacer lo que tú me digas que haga. Y a donde quiera que tú quieres que yo vaya, allí también voy a ir. Por decisión propia, Espíritu Santo, te cedo mi derecho para que puedas utilizar mis manos y mis pies, para que puedas hacer conmigo lo que el Padre quiere que yo haga en esta tierra. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Me escuchó, hermano? Y Cristo mismo lo dijo en su momento, lo revela. Cuando hablo de rendir mi voluntad a la voluntad de Él, me refiero que yo le voy a obedecer a Él, que yo voy a obedecer a su palabra, que lo que me diga yo lo hago, que a donde quiera que me vaya yo me voy. Allí es donde se puede decir que una persona está llena del Espíritu. Y Jesús en su momento dijo esto allí en Juan 5:30, y es bastante notorio. Yo quiero que por favor le preste cuidado a este versículo. Juan 5:30 habla de una vida llena del Espíritu y cómo manifestar esa llenura. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mire, aquí tenemos una persona llena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad.
Mire, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es una definición magistral de una persona llena del Espíritu Santo. Dice, según lo que oigo, así hago. Mi voluntad ya no hago lo que yo quiero, sino se la he cedido voluntariamente a mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí podemos darnos cuenta qué implica ser lleno del Espíritu Santo. Repito, simple y llanamente es rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, una obediencia sin cuestionamiento, que por decisión propia usted dice, Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Esa es una persona llena del Espíritu. No estoy hablando de experiencias. ¿Me escuchó? Usted puede que no tenga ninguna experiencia, pero sí puede estar seguro que está lleno del Espíritu Santo cuando rinde su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando usted fluye en su obediencia a su palabra, entonces ahí sabrá que tan lleno está usted del Espíritu. Obviamente Jesús era una vasija llena del Espíritu Santo, el cual, hermano, le decía qué hacer y decir. Por eso es que decía ahí, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Cristo había rendido su voluntad a la voluntad del Espíritu que le guiaba a hacer lo que su Padre Celestial quería. Por eso es que dice, no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Prueba de ello lo tenemos ahí mismo, en Lucas 4:1. Cuando dice, fíjese bien, Jesús lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán. ¿Y qué dice allá? ¿Qué dice allí? Y fue llevado. ¿Cómo así? Fue llevado. O sea, que era alguien más que lo estaba, ¿qué? Dirigiendo. Digo Jesús, qué bonita la experiencia que tuve. Bueno, me voy, ¿verdad? Otra vez a la casa de mi papá a seguir serruchando, ¿verdad? A seguir con el oficio de mi padre. No. En el momento, el Espíritu Santo le cambió la agenda. En vez de irse donde papá y mamá, el Espíritu Santo le dijo, ya no vas a volver donde tu papá y tu mamá. Ya no vas a volver a tomar madera. Ya no vas a volver a tomar ningún instrumento. Ya no sos un carpintero. Has cambiado de oficio. ¿Me escuchó? Ya no más un carpintero. Ahora vas a empezar a fluir como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Hermano, y ahí claramente vemos que Jesús cede su voluntad y era otro ya que nos dirigía. ¿Quién? El que descendió en forma corporal de paloma. Esa experiencia se convirtió ¿en qué? En un estilo de vida. Ya, ay, qué bonita la experiencia, qué lindo, va chillando uno y todo erizo y piel de gallina, ¿verdad? Y todo engrifado uno, ¿verdad? ¿Qué es después de esa experiencia? ¿Qué es después de esa experiencia? Sigue usted en lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve la experiencia? Entonces, yo no sé si me estoy dando a entender. Nuestro pastor allá en la iglesia donde se congregaba era bastante reacio en las manifestaciones del Espíritu en cuanto a caer en el Espíritu, porque él decía, si una persona cae en el Espíritu, ¿tiene algún beneficio a postrer? ¿Hay un cambio? Calladitos se me quedaron. Son experiencias, pero sin poder de cambiarte. Pero si te fijas, la mayor cantidad de personas está más preocupada para que la gente tenga ¿qué? Experiencias. Hoy la gente anda buscando desesperado gente que tenga dones sobrenaturales, desesperados por tener una experiencia.
pero no una relación con Dios. Y yo le voy a decir una cosa: si queremos vencer las tentaciones, que cada día se va a poner más violento y más difícil esto, usted tiene que avanzar al igual que hizo Jesús, dejar las experiencias y seguir más adelante en una relación más profunda con Dios. De esta forma lo manifestó Cristo, su llenura. Se da cuenta que aquí es un estilo de vida, aquí no es una experiencia, es un estilo de vida, y fue llevado por el Espíritu. Antes Jesús hacía lo que quería, ¿no? Se sometió a sus padres, claramente lo dice la Escritura, que él vivió bajo la sumisión de sus padres, y ahí estuvo bajo la sumisión. Pero ya después que el Espíritu cae y le dice: esta es tu misión en esta tierra, él dejó atrás su pasado y empezó a caminar en el propósito y destino divino que el Padre le había asignado en esta tierra, que era ser el Salvador nuestro. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La llenura del Espíritu no es una experiencia, es un estilo de vida, y fue llevado por el Espíritu. Otra parte donde se da a conocer también que esta llenura es un estilo de vida, se da cuando Jesús estaba por pasar el martirio. Está en el monte de los olivos, está en una situación bastante crítica, y él dice lo siguiente: Padre, estaba orando con agonía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Una vez más, rindiendo su voluntad a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Padre. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos quedando claros con esto, iglesia? Es un acto, repito, el ser lleno del Espíritu Santo es un acto voluntario de rendir nuestros derechos de decisión a Dios. Obedecerle pese a sí mismo. Jesús dijo: por favor, que pase de mí esto, Señor. Si está en tu querer hacerlo, hazlo, Padre, pero que pase de mí, pero no mi voluntad sino la tuya. Esa es obediencia pese a sí mismo. Contextualicémoslo a nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo es algo que tú decides. Escuche bien lo que le voy a decir. El estar lleno del Espíritu Santo es algo que tú decides. Al igual que lo hizo Jesús. Es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. En otras palabras, obediencia a lo que Él desea de una forma voluntaria. ¿O lo tiene aquí Dios obligadamente? Partiendo de eso, yo le voy a decir que usted está fluyendo bajo la llenura del Espíritu. Porque quizás no le gustaría en su carne estar acá y se le plantearon otras ofertas, pero usted decidió estar. Decidió rendir sus derechos por agradar a Dios. Esa es parte de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Se da cuenta? Tenemos destellos de llenura en nosotros, pero el reto es ser llenos completamente. Vivir en llenura completamente. Porque repito, si no lo hacemos, hermano, no podemos seguir a Jesús. Aquí le voy a decir algo muy que usted debe de poner mucha atención. El seguir a Jesús, hermano, no lo vea de una forma liviana. Ya soy cristiano, ya me hice cristiano, qué bonito, ¿verdad? Y me voy a congregar, voy a empezar a participar en ministerio. Hermano, es algo más. El ser cristiano es algo más que liturgia, que servicio, que ministerio. Es rendir tu voluntad a Dios.
Dice la Escritura en Lucas 9:23, Jesús mismo lo pone como requisito para poder seguirle a Él. En otras palabras, si yo quiero ser seguidor de Jesús, debo de estar lleno del Espíritu Santo. Él no pide menos. Ese es el requisito. ¿Queremos ser seguidores de Jesús? Necesario es estar llenos del Espíritu. ¿Qué dice Lucas 9:23? Cristo mismo hablando. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ahí le digo, es voluntario. La llenura es algo que usted decide. El rendir su voluntad, el ser obediente, es algo que usted decide. Yo no se lo puedo transferir a través de una oración. Yo no se lo puedo transferir a través de la imposición de manos. Yo no se lo puedo transferir a usted a través de un servicio de poder y milagros. No. Ese es algo que usted va a decidir, ser obediente o no. Por eso es que Jesús dice: si usted quiere seguirme verdaderamente, como dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Ahora, ¿qué es negarme a sí mismo y tomar la cruz cada día? ¿Acaso no es rendir mi voluntad a Dios, pues? Entonces aquí me está diciendo claramente Cristo que para poder ser un verdadero discípulo de Él, yo necesariamente tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Porque solamente una persona llena del Espíritu Santo puede obedecer la voz del Espíritu. Solo una persona llena del Espíritu puede decirle no a cosas que su carne desea, pero que el Espíritu le dice: cuidado, eso no se toca. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, permite que su estilo de vida sea direccionado, no por sí mismo, sino por Dios. Por eso es que en Gálatas 2:20, el escritor sagrado claramente lo dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo es eso? No es que usted no viva, claro que viva, claro que vive. La cosa es que usted tiene ya la disposición de decir: Señor, te cedo mis derechos. Tú puedes hacer con mi vida lo que te dé la regalada gana, aunque no me guste lo que me estés planteando. Pero voy a hacer tu voluntad y no la mía. Eso se llama negarse a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de Jesús, si alguien quiere convertirse, no en cristiano, sino en discípulo, un cristiano cualquiera lo es. Un discípulo no. Cristiano todo el mundo puede decirse que es cristiano. Hasta el mismo diablo puede decir: yo soy cristiano. Cristiano es un apelativo, hermano. Lo que Dios quiere no son cristianos. Lo que Dios quiere son discípulos. Yo no estoy llamado aquí a hacerlo cristiano a usted. He sido llamado a hacerlo discípulo a usted. No es cambiar de religión, no, es seguir a Jesús. Mi fe es cuestión de seguir lo que yo creo que es Jesús. No es una religión, es una relación con el Dios vivo. Pero que esa relación me exige a mí, de mi parte, acto voluntario de cederle mis derechos. Yo tengo mi agenda como la puede tener cada uno de ustedes. Viene el Señor y te impone la de Él, como le pasó a Jesús. Un tiempo en anonimato, sirviendo a los padres, sirviendo al mundo, haciendo cosas del mundo. Cosas del mundo me refiero a su trabajo como carpintero. Pero terminó ese proceso y empezó a fluir en el propósito y destino divino que el Padre tenía para él. Pero él lo hizo
siempre y cuando, como dice allí, estaba lleno del Espíritu. Por eso es que vemos que Jesús ya era guiado por el Espíritu y era direccionado por el Espíritu. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es indiscutible. Un hijo de Dios tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu de Cristo en su corazón. Pero una cosa es que lo tengamos y otra cosa es que Él nos tenga a nosotros. Una cosa es que lo tengamos de inquilino y otra cosa es que sea propietario de este cuchumbo. ¿Me escuchó? Algunos lo tienen de inquilino. Cuando les conviene, lo dejan salir. Pero en otras ahí lo tienen cerradito. No, en esto yo voy a tomar la decisión, no te metas. En esto soy yo quien va a decidir. En este negocio yo me voy a meter. Aquí me gusta, aquí me quedo. Y lo dejas así, ¿no? Como inquilino. Tú eres dueño de tu vida. Tú no eres un seguidor, vos te estás enganchando a ti mismo. Tú no eres un seguidor de Jesús. Tú eres un simpatizante más, menos seguidor. Tú eres un cristiano, pero no un discípulo. Porque no has rendido su voluntad a Dios. Porque aún tienes poder sobre decidir lo que tú quieres. Y no le permites que Dios haga contigo lo que quiera. Por eso es que es tremendo lo que el apóstol dice aquí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Por eso le digo yo que la vida llena del Espíritu es un estilo de vida, no es una experiencia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Y el cual lo vivo, dice, en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, Él me gobierna, Él me controla, Él me dirige. Lo que decía Jesús, yo no hago las cosas por mí mismo. Según oigo, así hablo. A donde me indique, ahí yo me direcciono. El apóstol retoma esa misma figura que Jesús da sobre la que es estar lleno del Espíritu Santo y los traslada a sus palabras. Y es esta: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo a mi criterio y a mi conveniencia, sino a la fe que me rige, que me guía, que me gobierna. Eso es ser lleno del Espíritu. Eso es estar lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo implica que el Espíritu ocupe nuestro cuerpo. De alguna forma, escuche bien lo que le voy a decir, es como que Cristo se volviese a encarnar en nosotros. Hay como una segunda encarnación, pero ya no en un ser, en un individuo, como fue en el caso de Jesús, en la persona de Jesús, sino que ahora Jesús quiere encarnarse, ¿sabe a dónde? En cada uno de nosotros. Y por eso es que el Señor dijo: y mayores cosas van a hacer cuando yo me vaya, hablando precisamente de esa bendición, que ya el Espíritu ya no iba a estar encerrado en la persona de Jesús, sino que iba a estar metido adentro. ¿Dónde? En los creyentes. Por eso es que podemos hacer cosas mayores. ¿Me escuchó? No está hablando de milagros, no, hermano. Yo hasta la fecha no he visto a nadie que camine sobre el agua. No, se está hablando a esa amplitud del Espíritu, que ya no iba a estar solamente con un individuo. También en el Antiguo Testamento así era. Venía sobre profetas, venía sobre reyes, no sobre el populacho, ¿verdad? Pero ahora en la gracia es diferente. Esto es algo maravilloso, hermano. Ese es un privilegio maravilloso. Saber que podemos tener acceso al mismo Dios y que está dentro de usted. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra.
Ese Dios que no tiene nada de límites, que no conoce de imposibles, está morando dentro de usted. ¿Y cuál es el miedo de dejarlo salir? ¿Y cuál es el miedo de prestarle sus manos y sus pies, pues? ¿Cuál es el miedo de ser tan tacaño con Dios? Cuando Él lo puede y lo tiene todo y está dentro de usted, hombre. Y lo que hace es que a veces está tan encerrado que nos toca, ¿no? Y por eso es que a veces nos quebrantamos, porque sentimos una sensación de ahogo. Y dice el Espíritu Santo: yo no quiero estar encerrado. Préstame tu boca, préstame tus sentidos, préstame tus manos, préstame tus pies. Y vas a empezar a ver lo que es vivir en el Espíritu. Vas a empezar a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ya no lo vives tú en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. No que nos congreguemos, no que estemos en un ministerio infantil o cualquier otro ministerio. No reduzcamos el cristianismo a momentos donde de congregarnos o en momentos de servicio. No, el cristianismo es más que eso. ¿Qué es lo que tú haces afuera? ¿Cómo vives tu vida allá afuera? ¿Cómo te conduces afuera? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los hijos tratan a sus hermanos y a sus padres y a sus otros compañeros? ¿Cómo te relacionas con la comunidad? ¿Será que otra persona puede decir: esta persona ya no es la misma que conocía, es diferente? Cuando la persona dice eso, créame que entonces Cristo ya está encarnado en ti, porque se está haciendo ya visible en tu vida. Y por eso es que la gente dice: ni la sombra de lo que la fulana era. Pero hay otros que y se congregan en la tal iglesia. ¿El quién se congrega ahí en el quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo fue eso, vos? Sí. Y canta y predica. ¿El qué? ¿Qué canta y predica? Hasta habla en lengua. ¿El qué? Que habla lenguas, sana, resucita. ¿Cómo es posible semejante cosa? Si es amante de una vecina. ¿Sí o no se dan esos casos? ¿Será que esa gente está encarnando a Cristo? ¿Será que esa gente está llena del Espíritu? No, solo tiene experiencias. Mira, amado, yo no estoy en contra de las experiencias, yo las amo, pero también estoy muy, pero muy consciente de que ninguna experiencia, por muy sobrenatural que sea, tiene poder para cambiar al individuo. Por eso, en esa razón, yo le doy el voto de confianza al hermano pastor que yo tenía que era mi pastor. Aunque yo sí creo, hermano, que una persona puede caer golpeada por el Espíritu Santo, pero él iba más allá y que decía: ¿y qué beneficio tiene esa experiencia? Y él lo ponía a uno a que pensar, va. Y uno decía: sí, es cierto, porque la gente de una vez que se levanta sigue chambrosa, sigue de metida, sigue de bocada. ¿Qué ha cambiado esa experiencia? Pero la gente es lo que busca: sensaciones, experiencia, sentirse cómodo. Ay, qué bonito estuvo el culto, lloré, vibré. Pero ya estando allá, saca la caja de lustre, hermano. Se desquita con medio mundo, unas razones grandotas. ¿Ve? Usted se le olvidó lo consagrado que estaba en la casa de Dios y esa llenura del Espíritu Santo. Usted tuvo simplemente una experiencia, pero no está lleno del Espíritu Santo. Porque si estuviese lleno del Espíritu Santo, usted no viviera de esta forma como vive ahora. Usted viviera de una forma diferente. Usted tendría otro tipo de conversación. Usted tendría otra clase de pensamientos. Usted tendría otra clase de deseos, de propósitos.
No se me equivoque. El hecho de que está en una iglesia o que está trabajando en un ministerio no lo hace cristiano. Bueno, ¿cómo no? Lo hace cristiano, pero no lo hace un discípulo. De cristianos están llenas nuestras congregaciones. De discípulos, a saber. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que está entre nosotros la cizaña. Aparentan religión, tienen la forma y la apariencia, pero no son de Él. Por eso es que Él dice: por los frutos vas a conocer al que es mi discípulo. Y el fruto es prácticamente parte de la llenura del Espíritu, porque son conductas diferentes en un individuo. En vez de manifestar odio, tú amas, etcétera, etcétera. ¿Me escuchó? Yo le pregunto: ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Un cristiano o un discípulo? ¿Estoy lleno de experiencias, pero sin llenura del Espíritu? Y a esta altura del sermón usted está muy consciente que solo las personas llenas del Espíritu pueden negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguir a Jesús. Así como Jesús siguió al Espíritu Santo estando lleno, también el requisito para seguir a Cristo es estando llenos de Él. Le está prestando sus manos, sus pies, su boca, sus ojos. Como lo hizo Jesús: lo que hablo es según lo que oigo. Mire, todo estaba consagrado. Jesús, todo lo de Él estaba consagrado al Padre. Todo. Yo no hago mi voluntad. Una persona llena del Espíritu. Y nuestra experiencia es estilo de vida. Romanos 6, 12, 13 nos exhorta el apóstol. Dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, no permita que su naturaleza pecaminosa lo esclavice con una práctica malévola, donde lo obedezca, ¿verdad? Sus manos obedezcan a ese deseo, a ese mal deseo, que su boca obedezca a ese mal deseo, que sus pies obedezcan a ese mal deseo. Aquí dice el apóstol: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí literal está diciendo el apóstol Pablo: libérense de las ataduras, señores. Libérense de las ataduras. Y sigue diciendo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles miembros está hablando ahí el apóstol? Nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros sentidos. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, mis manos, mis pies, etcétera, como instrumentos ¿de qué? De justicia. Eso es ser una persona llena del Espíritu. Rendir mi voluntad, rendir mis manos, rendir mis pies, rendir la obra de mis manos, rendir la dirección de mi vida a aquel que quiere hacer conmigo lo que Él quiere, y fluir en eso, aunque muchas veces vaya en contra de mis propios deseos. Pero aquí no es cuestión, el cristianismo no es cuestión de que Dios cumpla tus caprichos, como muchos creen. Hay que pedirle a Dios. Hay gente que solamente le pide a Dios, pero no está dispuesto a darle a Dios. Y una relación, para que funcione, debe de fluir en ambas direcciones, ¿no cree? Hay que saber pedir, pero también hay que saber dar. ¿Y qué es lo que aquí nos está pidiendo Dios a nosotros? Que le rindamos nuestra voluntad a Él.
que le rindamos nuestros instrumentos a Él. Que nuestras manos sean sus manos, que nuestros pies sean sus pies, que nuestra boca sea su boca, que mis ojos sean sus ojos. Ese es el gran reto de un discípulo. ¿Me escuchó? Esa es la finalidad de un discípulo. No es estar encerrados en un lugar como este, hermano, solamente, o servir en determinado ministerio, o fluir en un determinado don. No, no se me equivoque. No se me equivoque. Las puertas del cielo están abiertas para los discípulos, no para los cristianos. Romanos 12:1 dice, aquí también hablando sobre rendir voluntariamente mi voluntad a Dios y presentarla como una ofrenda agradable a Él. Es lo menos que pide Dios de nosotros. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego, fíjese, os ruego por la misericordia de Dios. Se da cuenta que esto es voluntario. El estar lleno del Espíritu es un acto que tú decides, es algo que tú vas a decidir, ser lleno. Cada vez que obedeces, cada vez que le dices no al pecado, cada vez que te dices no a un placer carnal por agradar a Dios, ahí estás manifestando la llenura del Espíritu en tu vida. Estás rindiendo la voluntad a la voluntad de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. Aquí el apóstol apelando a la voluntad nuestra, así como que también Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, apela a nuestra voluntad. Él no quiere discípulos a la fuerza. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos, como dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? ¿Cuál es el verdadero servicio donde se presenta la ofrenda y que la prueba? Cuando yo rindo mi voluntad a Dios. No cuando estoy sentado en una silla escuchando a alguien. No cuando estoy detrás de un instrumento. No cuando estoy detrás de un púlpito predicando o ejerciendo X ministerio. No. La verdadera ofrenda se da cuando yo mismo me ofrezco voluntariamente a Dios y digo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Vivo para servirte, para agradarte, no para vivir para mí, ni para agradarme a mí mismo. Vivo para ti. Eso es estar lleno. Eso es estar lleno del Espíritu. Y son los que tienen éxito para vencer al tentador. ¿Me escuchó? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el culto que Él espera, el servicio que Él espera nuestro, es que nos rindamos como una ofrenda viva a Él. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él cedió voluntariamente a su voluntad, a la voluntad de su Padre, cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ve dos voluntades ahí, ¿verdad? La voluntad de Él y la voluntad del Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Una persona llena del Espíritu es una persona que rinde su voluntad o alinea su voluntad a la voluntad del Padre. Si eso no se da, no hay crecimiento, no hay desarrollo espiritual y no hay victoria sobre el pecado. Alguien podrá argumentar que rendir nuestra voluntad a Dios, es decir, vivir bajo su gobierno en obediencia a su palabra, es algo difícil. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Le soy sincero. Es difícil. Si usted lo hace con sus propias fuerzas, es difícil. Por eso es necesario la llenura
para tener una vida completamente dependiendo de Él. Por eso es que dice, separados de mí, nada pueden hacer. Todo lo puedes en Cristo, en Cristo, en Cristo, que te fortalece. Y hay otro argumento. Es cierto, hay complejidad y dificultad porque por naturaleza somos rebeldes, hermano. Por naturaleza somos rebeldes. Por eso es que necesitamos a alguien bueno que tome control de nosotros para que nos ayude a hacer lo bueno. Pero si no lo rendimos a Él, que es el único que puede ayudarnos a hacer lo bueno, jamás va a hacer algo bueno. No sé si me entendió el trabalengua. Ahora me quedan así. Ojalá que me esté captando, hermano. ¿Sabe? Hay otro principio muy básico, muy importante para hacer la voluntad de Dios, de ser obediente, y es que usted la ame a Dios. Si usted está enamorado de Dios, el obedecerle a Él, el rendir su voluntad a Él, no se convierte en ninguna carga, es un placer. Y ahí está el punto: enamorarnos de Dios. ¿Por qué cree que Jesús resumió el mandamiento en dos, que redunda en amar? ¿Por qué cree? Porque el que ama todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. Usted me puede decir, qué difícil es someterse a la voluntad de Dios. Bueno, yo te voy a decir otra cosa: vos amás a Dios. Porque si amás a Dios, te va a causar placer a hacer lo que a Él le gusta que hagas. Si usted ama a su esposa, si usted está perdidamente enamorada de su mujer, y viceversa, el estar en yugo no se convierte en un yugo opresivo, sino algo placentero. ¿Me escuchó? Cuando tú estás perdidamente enamorado de tu tipa o de tu tipo, ¿verdad? El hombre te dice, mira, vamos a hacer, y con aquella carita, sí, mi vida, contigo hasta el infinito y más allá. Como los novios, ese es típico de los novios, con las caras de bobos. Cerra la boca, vos. Típico de los novios. Prácticamente los noviazgos, en los matrimonios ya eso a veces se pierde. Lástima. Pero en el noviazgo se da esa bobada, ¿verdad? Que le dice el novio, vamos acá, ¿a qué hora vas a pasar por mí? Ahí está la mujer, va a arreglarse, que se pone el otro. ¿Por qué? Está embobada. Está embobado el otro, ¿no? Y lo que dice el tipo, la tipa, lo hace. ¿Sí o no? Cuando estén novios, si te dice, anda con un pie, salta, lo hace. Porque así es el amor. Obedientemente vamos al matadero y con ganas. Trasladémoslo a la fe. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, ¿usted cree que va a ser para usted un dolor el obedecer a Dios? ¿Va a ser una carga el obedecerle a Él? No. Porque lo ama. Porque está enamorada o enamorado de Él. Y cuando le dice algo, amén, Padre, lo que tú quieras. Pero ¿por qué lo hace tan fácilmente? ¿Por qué entregan tan fácilmente? Porque están enamorados de Dios. A mí en Gálatas, ¿verdad? 2:20 al final, donde dice el apóstol, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Al final expresa la razón por la cual él se ha rendido a Cristo de esa forma. Y él dice al final, el cual me amó y se entregó por mí.
el cual me amó y se entregó por mí. Imagínese cómo no darle algo a alguien que te ha dado tantas cosas, que se ha entregado por ti con sacrificio, que con amor eterno te ha amado. Y el apóstol dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo natural es que yo también lo ame y me entregue a sí mismo por él, porque el amor debe de ser recíproco. Aquí el problema no es cuánto Dios nos ama, aquí el problema es qué tanto tú amas a Dios, porque el amor de Dios no es cuestionable. De tal manera amó Dios, te amó Dios, que dio lo que más grande tenía, que era su hijo, que aún siendo pecador él quiso que su hijo muriera por ti, que el juicio de Dios cayera sobre él, no sobre ti, que la maldición cayera sobre su hijo y no sobre ti. ¿Qué más pruebas quieres de que Dios te ama? Entonces dice el Señor, yo no solo con palabras te digo que te amo, hijo, te lo demostré. La cruz es un símbolo de la forma como Dios nos amó, sacrificialmente. Ahora, ¿qué espera Dios? Reciprocidad, hombre. Que así como Él te ama, tal vez no con la misma intensidad, porque el amor de Dios es perfecto, ¿no? Pero que amemos, hermano, a Dios, hombre, por sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios no va a ser una carga el obedecerle. Y por eso es que Jesucristo claramente lo dijo en Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama se rendirá voluntariamente, me obedecerá. Dice en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que vive en la práctica, el que obedece la palabra, el que se ha rendido a su voluntad, ese es el que me ama. Por eso le digo, el detalle está en cuánto amas tú a Dios. Si tú lo amas, tú te vas a rendir voluntariamente a Él. Tú vas a obedecerle. No va a ser para ti una carga cuando te diga: mira, hijo, eso no te conviene. Vaya, está bien, no lo voy a hacer. Pero quiero que hagas esto. Vaya, está bien, yo lo voy a hacer. ¿Me escuchó? Esa es la dinámica que Dios quiere con usted y conmigo. Un diálogo constante, una interacción, una relación en la cual Él pueda revelar el propósito para tu vida y tú aceptarlo, llanamente aceptarlo, sin discutir, aunque a veces no te gusta lo que te está diciendo. Como dijo Jesús: ay, Señor, si puedes que pase de mí esto, pero no mi voluntad, la tuya, Padre. Así nos toca muchas veces a nosotros. Hay cosas que Dios nos dice que debemos hacer. Ay, Padre, no me gusta hacer eso, pero ¿sabes qué? No mi voluntad, Señor, la tuya, Señor. ¿Me estoy dando a entender? Aquí le estoy dando un principio de cómo llenar su vasija. Ámelo, enamórese de Dios, hombre. Si se enamora de Dios, usted va a ser una persona que va a estar dispuesta a obedecer a Dios, a rendir su vasija a Él, que Él la gobierne y no usted, si lo ama. Cuando fluimos en la obediencia al Padre, tenemos la garantía del éxito sobre nuestro adversario, sobre nuestra naturaleza pecaminosa que de alguna forma el enemigo ocupa para atarnos. Cuando nosotros vivimos en sumisión a nuestro Padre a través de su palabra, lo que nos garantiza es libertad. ¿Por qué se lo digo? Deuteronomio 28, 1, 2 y 7 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 7 tiene esa bendición, una de las bendiciones de rendirnos a su voluntad, que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Versículo 2, perdón. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Y una de esas bendiciones,
Lee el versículo 7, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Jesús hizo allá en el desierto cuando se presentó el Satanás? Tuvo victoria sobre el enemigo. ¿Pero por qué? Porque Jesús andaba bajo sumisión, bajo gobierno. Había rendido su voluntad a la voluntad de Dios Padre. Por eso es que se aplica este principio que dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que aplica esto. Santiago 4:7. En breves palabras, el apóstol dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Pero ¿qué podemos hacer para que éste huya? ¿Qué podemos hacer para resistirlo? ¿Vivir bajo qué? La llenura del Espíritu Santo. Rendido a la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad de Dios. Solo así vamos a poder ser libres de las ataduras que el diablo trata de ponernos en nuestras manos y en nuestros pies, aprovechándose de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que, amado, libérese. Usted tiene el poder de liberarse. Cuando dice: Señor, ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti. Cuando usted decide ese estilo de vida, el enemigo se va a acercar a usted a tentarlo, a seducirlo, pero con la gran diferencia que usted ya no va a ser víctima, va a ser un victorioso. Porque el enemigo, como dice aquí, huirá de usted y de mí. ¿Queda claro? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. La invitación está para todo aquel que quiere venir a los pies de Jesús. La invitación está para aquel que quiere venir a los pies de Jesús, aquellos que aún todavía no lo tienen dentro. Y dice: Señor, yo quiero ser una vasija llena de tu Espíritu. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero permitir que tú seas mi Señor. Yo no solamente quiero oírte de oídas, quiero conocerte realmente. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús oro. Si hay amigos entre nosotros, Señor, para que puedan aprovechar este tiempo de rendirse a ti. Señor, tú eres el que pone el querer y el hacer. Señor amado, toca esas vidas de una manera especial. Y a nosotros que ya estamos dentro, ayúdanos. Tenemos un reto delante, Padre. Somos una iglesia donde hay mucha experiencia del Espíritu. Somos una iglesia muy bendecida. Tenemos experiencias maravillosas en el Espíritu, Señor. Y estamos muy agradecidos por eso. Hemos visto gente sanarse. Hemos visto gente liberarse. Hemos visto gente ser libre, Padre de la gloria, aún de cosas materiales, financieras, deudas que tú has cancelado, provisiones milagrosas que tú has dado. Somos, Padre mío, testigos experimentales de tu poder. Pero hoy me he dado cuenta, Padre, que debemos de avanzar más. Que no solamente me debo de quedar con la experiencia, sino que debo de ir más allá. Debo de empezar a tener una relación más genuina, más estrecha, más cercana contigo. Quiero rendirme a ti. Yo quiero más de ti, menos de mí. Padre eterno, yo quiero entregar mi voluntad a ti. Señor de la gloria, ayúdeme. Yo quiero que ocupemos estos minutos, hermano, para que usted pueda hacerlo. Repito, esto es algo voluntario. Yo no lo puedo obligar. Si alguno quiere, dice el maestro, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego, dijo el apóstol. Yo no puedo imponerle, yo no puedo obligarles a usted a algo que usted no quiere. Ni el Espíritu lo hace, mucho menos yo.
Simplemente soy alguien más que invita. Soy alguien más que toca la puerta de su corazón. ¿Será que lo puede dejar entrar? ¿Será que lo puede dejar entrar? Está en usted. Usted es el que ha escuchado la voz de Dios en esta hora. Es usted la que ha escuchado la voz de Dios. De usted depende, se endurece su corazón, lo ablanda y dice: Señor, ya no quiero endurecer mi corazón a tu voz. Me has hablado de tanta forma, Padre mío, que en esta vez ha ganado, Padre. Ayúdame, aquí te voy, Señor, ayúdame con mis debilidades, con mis defectos, con mis torpezas. Aquí estoy. Haz lo que quieras tú, alfarero. Aquí está mi barro, tómalo. Si hay algo malo, pues amóldalo. Pero quiero que sea una vasija llena de ti. Ya no quiero ser una vasija donde yo me imponga, donde mi voluntad se imponga. No, Señor, quiero que ahora mi vasija esté llena de ti. Por decisión propia quiero rendirte mis manos, quiero rendirte mis pies, quiero rendirte mi voluntad a ti, Señor. Vamos a cantar esta alabanza, y mientras la cantamos, yo quiero que por favor usted haga ese acto voluntario de presentarse como una ofrenda viva a Dios, y que le ceda su voluntad a Él, y que a partir de ahora usted empiece a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Aquí está, Señor, mi vida. Aquí está mi vasija, Padre. Llénala. Oh Padre, te rindo mi ser. Rindo mi ser, rindo mi ser, rindo mi voluntad. Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero que tú vivas por mí esta vida. Quiero cederte mis manos, quiero cederte mis pies, quiero darte mis ojos, mi boca, mis sentidos, para que tú puedas usarlos como tú quieras, Padre mío. Y a donde quiera que vaya, yo quiero ir, porque ya no vivo para mí. Señor, ya no es mi agenda, es tu agenda. Señor de la gloria, quiero alinearme a tu propósito. No le tenga miedo a la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para su vida siempre es buena, agradable y perfecta. No le tenga miedo de rendirla a Dios. No le tenga miedo de tomar la agenda de Dios para su vida. No le tenga miedo, porque Dios siempre quiere lo bueno para usted. Aleluya, aleluya. Padre mío, en esta hora yo oro por mis hermanos, oro por mi vida. Yo sé, Padre de la gloria, que una oración no me va a llenar de tu Espíritu Santo, porque es una decisión que debo de tomar a diario. Padre mío, este momento simple y sencillamente de reflexión es un momento en el cual yo me debo de detener por el camino por donde voy y decir: ¿será que voy por el camino correcto? ¿Será que me he extraviado del camino correcto? Padre mío, porque si este es el caso, yo quiero volver a la senda antigua. Yo quiero volver, Padre de la gloria, a mi primer amor. Yo quiero volver, Padre de la gloria. He vivido muy extraviadamente. He vivido mi fe a mi conveniencia, a mi criterio. Lo he reducido a liturgias, lo he reducido a servicio, pero no a un estilo de vida. Y tú quieres un estilo de vida diferente. Y tú quieres un estilo de vida diferente de cada uno de nosotros, papá. Pero esto, Padre mío, yo no lo puedo impartir. No se puede recibir en un servicio como este. Este es algo que cada uno de nosotros debe de hacer. Como dijo Daniel en su momento: he propuesto en mi corazón no contaminarme. Es algo que usted debe de proponerse en su corazón. A partir de ahora, ser diferente. A partir de ahora, vivir la fe de una forma diferente. No le digo el cristianismo, su fe, porque cristiano cualquiera puede serlo. Discípulo quiere el Señor. Un discípulo quiere ver el Señor en usted. Una discípula quiere ver Dios en usted.
Y este es un estilo de vida. Este es un estilo de vida. Este es algo que usted decide hacer día a día. No es algo que se decide en este momento. No es algo que viene en este momento. Es algo que usted decide hacer cada vez que se levanta de esa cama y pone sus pies en el suelo y decir: Señor, ya no vivo para mí, vivo para ti. Úsame en este día. Allí donde trabajo, allí donde estudio, aquí en la comunidad, aquí en mi casa, cual sea el lugar donde yo vaya, Señor de la gloria, que pueda fluir en tu voluntad. Que pueda fluir en tu voluntad y no en la mía. Padre de la gloria, aquí está este grupo de hermanos. Yo desconozco su corazón. Yo desconozco, Padre de la gloria, qué tan grado de compromiso han adquirido contigo. Yo no sé qué tan llenos puedan estar de tu espíritu. Yo no sé, Padre, pero ellos sí lo saben. Ya a esta altura ellos sí ya saben si están llenos del espíritu o no. O simplemente tienen una experiencia. O simplemente portamos una experiencia que no nos ha cambiado en lo absoluto. Si este es el caso, Padre mío, ayúdanos a seguir avanzando como lo hizo Cristo. Después de la experiencia, Él procedió a que el Espíritu Santo lo llenara. Él se rindió a ti. Y eso es lo que tú quieres. Después de la experiencia del nuevo nacimiento, cual sea la experiencia que se tenga, tú deseas que rindamos nuestra voluntad a ti. Que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para ti. Padre de la gloria, esta es una decisión que solo ellos pueden tomar. Yo no puedo tomar esa decisión por ellos. Yo simplemente aquí estoy invitándoles. Yo simplemente aquí estoy, Señor, señalándoles y mostrándoles lo que tú quieres hacer con ellos. Pero no está en mí el poder de cambiar a la gente. Eso solamente tú lo puedes hacer con el permiso de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos de que tú pongas tu mano sobre nosotros y nos cambies? ¿Qué tan dispuestos estamos de ceder nuestros cuerpos a ti? Y no solamente vestirlo para ocasiones como esta, un domingo, un día de servicio. No, Señor. Nuestra fe es algo que debemos de vivirla día a día. Día a día. Día a día. Encarnar a Cristo en nosotros. Encarnar a nuestro Salvador en nosotros. Padre mío, eso yo no puedo hacer por ellos. Oh soberano Dios, ayuda a este pueblo, Señor. Ayuda a este pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Tanto ellos como yo necesitamos ser llenos del Espíritu. Y hoy en esta hora hemos descubierto cómo hacerlo. Simple y llanamente obedecer. Obedecer. Rendir mi voluntad a ti. Menguar para que crezcas tú. Que me pierda, oh Dios, en tu inmensidad. Que la gente te vea a ti en mí. Oh soberano Dios, yo clamo por este pueblo. Yo lo bendigo, Señor, que ellos puedan descubrir que la llenura del Espíritu no es solamente para descubrir el propósito y destino divino en sus vidas, sino también para mantener al enemigo al margen de sus vidas, para que el enemigo ya no los pueda atar, para que ellos puedan vencer la tentación, para que ellos puedan vencer toda acechanza, tal como lo dice tu palabra, Señor, que si oímos y guardamos tu palabra, el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 caminos, despavorido, huirá de nosotros. Que si nos sometemos a ti, si nos rendimos a ti, podremos resistir a nuestro adversario y verlo con nuestros ojos como huye, con sus trampas, con sus lazos.
porque ya no tendrá potestad sobre nosotros, porque es otro que nos gobierna y eres tú, Señor. Padre eterno, ayúdenos a mantenernos libres de ataduras, y una de las formas es siendo lleno de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por estos momentos tan especiales. Gracias. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.